Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 12. La epístola de Juan, el apóstol Juan, tenía un gran propósito en escribir esta epístola. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 12. Él quiere escribir para que la gente tenga pruebas de que de verdad son hijos de Dios. ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro o segura de que Dios ha obrado en mi vida? Dice Primera de Juan, una de estas pruebas, vamos a verla hoy, y el título para hoy va a ser El perdón y la confesión de pecado. El perdón y la confesión de pecado. Dice Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Así que vemos aquí que Juan escribe a los hijos redimidos, perdonados de todos sus pecados en la justificación, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que tenemos realmente aquí un texto que escribe a redimidos, hijos redimidos, por la sangre preciosa de Jesucristo, que han sido justificados por Cristo allí en la cruz. Para corroborar esto, Pablo lo dice de esta manera en Romanos 4:25. En Romanos 4:25 dice así el apóstol Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que vemos que Cristo cargó con todos nuestros pecados en la cruz y sus últimas palabras allí en la cruz fueron consumado es. Y con esas palabras él estaba diciendo que el sacrificio fue absolutamente terminado a la perfección. El sacrificio que todo el Antiguo Testamento estaba mostrando que se tenía que hacer por el pecado del pecador estaba consumado. Ya no hay más sacrificio. Así que la expiación ya estaba consumada. Ya no hacía falta hacer más expiación por el pecado. Y no solo esto, sino que él no solamente dijo y lo hizo en la cruz, sino que fue a la tumba, murió y se corroboró que había muerto, pero para certificar y asegurar a los hijos de Dios de que su obra de consumación que él había dicho con su boca y había hecho con su vida era ciertísima, al tercer día resucitó. Y no solamente eso, sino que después de resucitado ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que una de las pruebas de que tú eres hijo de Dios es que la confesión de pecado es una prueba de la salvación genuina. La confesión de pecado es una prueba de salvación genuina. Y vais a ver en un momento realmente que es
imprescindible no solamente hacerlo en el momento de entregar tu vida al Señor, sino hacerlo continuamente en nuestra vida para, y vamos a verlo, cómo es compatible, cómo va realmente, que la confesión es realmente una obra que demuestra que somos salvos. Así que no quiero adelantarme, estoy por decir cosas que van a venir en el estudio, entonces vamos a orar y en un momento vamos a estudiar esto viéndolo con la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a comprender verdaderamente este perdón de una vez para siempre y esa confesión continua que tú estás esperando de nosotros. El propósito que tenía el apóstol Juan al escribir esta epístola para que nosotros comprendamos y entendamos realmente de que por tu gracia somos hechos hijos de Dios, ahora y para siempre. Obra en nuestras vidas, enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Como te estaba diciendo, el propósito de Juan al escribir esta epístola es ofrecer pruebas a los creyentes de fe genuina. O sea, hay una fe que no es genuina. Y vamos a verlo porque el apóstol Juan habla precisamente de esto en esta epístola. Y esta carta fue escrita para que los creyentes sepan que son salvos y para que puedan distinguir entre una fe real y una fe que es fingida o una fe falsa. Mirad en el capítulo 5, versículo 13, 5:13. Estas cosas, primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, y ahí está, certeza, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y lo que quiere dar el apóstol Juan con estas pruebas es seguridad, ofrecer realmente seguridad. Y esta es la confianza, o sea, que tengamos confianza en el Señor, en la obra del Señor, en lo que Dios ha operado. Que aunque tú no lo ves con tus ojos físicos, aunque tú no lo puedes tocar con tus manos materiales, es una realidad que ha ocurrido para ti y para mí, que has puesto tu fe y confianza en el Señor. La carta tiene ese propósito de darte seguridad, la seguridad del creyente. Y una de las partes que tiene que ver con esa prueba de que es una obra real en tu vida, es esa seguridad que Dios te da, la seguridad de la salvación. Y eso solamente Dios puede darlo, no depende de ti ni de mí. Y Juan nos da pruebas de lo que significa ser un cristiano. Una de esas pruebas que nos demuestra que esa fe es genuina es que un creyente verdadero confiesa sus pecados. Vamos a ver en capítulo 1, vamos a ver del versículo 1 al 10, ahí realmente hay un texto muy bueno para que haya dicho esto en el capítulo 2, versículo 12, haya dicho, hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Para que lo diga con esa certeza, pasa primero por el capítulo 1, dice en el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo voy a leer todo hasta el 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan tiene que combatir a unos falsos maestros, a unos falsos cristianos que se han metido dentro del rebaño y que están confundiendo y engañando y realmente mal viviendo o mal practicando la verdad de la palabra de Dios. Esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia se llamaban gnósticos. Y estos gnósticos tenían una enseñanza que decía realmente, para resumirlo, que uno podía vivir como quisiera porque en realidad su espíritu estaba bien con el Señor. Tu carne puede hacer lo que quiera porque tu espíritu está bien con el Señor. Sin decir nombres, hace algunos años alguien se acercó a mí y me dijo: quiero estar sirviendo al Señor en la iglesia, y parecía muy buen deseo. Y en la conversación, pues entramos en detalles no, quiero decir, en ver realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Y quizás me voy a adelantar a la lección, pero tengo que poner un ejemplo. Y entonces hablamos de vivir una vida santa para el Señor. En definitiva, la respuesta fue: no importa lo que haga el cuerpo, porque lo que Dios ve es el espíritu y el espíritu le agrada al Señor. Me quedé un poco diciendo, bueno, no importa lo que haga el cuerpo, porque lo que el Señor ve es el espíritu, y el espíritu, como Él lo ha redimido, sí que le agrada al Señor. Y el cuerpo puede hacer lo que quiera, y la realidad es que la práctica de la vida de esa persona, había cosas que desagradaban y eran incompatibles con la palabra del Señor. Y había llegado a, no sé cómo decirlo, hibanar, coserse o hacerse una idea de cómo quedaría bien delante del Señor. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos deja bien claramente. Estos falsos maestros dicen, y vamos a ver realmente primero tres cosas: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y esta era la razón, hacía cosas que era andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad, o sea, mentimos a los que nos rodean. Aquí tienes el primer paso. Tu vida es una vida de mentira para los que te están viendo. Dices que tienes una relación con Dios, pero vives en tu vida diaria, práctica, una cosa bien diferente. De hecho, más de uno de nosotros tiene que autoexaminarse, y en la historia de la iglesia hemos tenido todos que examinarnos, porque no se puede vivir una vida en la iglesia y otra vida en la calle. La vida de la iglesia que agrada al Señor tiene que ser la misma vida en tu casa, en tu trabajo. No puedes ser aquí un santito que junta tus manos y en la calle uno que levanta el puño y va golpeando. Entonces está diciendo, si esto es la práctica de tu vida, estás llevando una vida de mentira. La segunda, dice en el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, hombre, yo, pecado, todos pecan, y eso lo he escuchado. Es que todo el mundo peca, todo el mundo lo hace, todo el mundo va a ese sitio, todo el mundo toma, todo el mundo... Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ya no solo engaño a los demás, ahora me autoconvenzo yo a mí mismo de la mentira. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cada vez más. O sea, engañar a otros tiene que va, pero que yo me engaño a mí mismo, me convenzo de la mentira.
Pero hay mucho peor, cuando es que es como un tobogán, como un tobogán untado con aceite, donde vas ahí y te vas deslizando y no tienes manera, cada vez más para abajo, más para abajo. Mira el versículo 10. Cuando la mentira empieza, ¿a dónde llegas? ¿Dónde paras? Cuando la mentira entra en tu vida, no tienes freno. Mira el versículo 10. Ya no solamente mientes a los demás y te engañas a ti mismo. Mira dónde llega. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ya llegas a decirle a Dios que es mentira. El único que nunca ha dicho mentira, que siempre dice la verdad, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues estos gnósticos llegaban algunos al punto de decir, yo no peco, yo vivo una vida santa, yo no peco nunca, mi espíritu nunca peca, es mi carne. No. Mirad lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y escucha, el completo está completo, no deja una parte de tu ser que haga lo que le dé la gana y la otra tiene que ser pura. No, por completo. Y te lo declaro que es lo completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Sé que es difícil, pero sé que ese es nuestro objetivo mientras vivamos en esta tierra. Y por la gracia de Dios, un día todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu será irreprensible en la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí, eso se llama santificación. Tendremos un proceso de santificación. Posicionalmente en Cristo ya está conseguido. En Cristo somos irreprensibles. Pero en la carne tenemos que seguir trabajando la santificación. No podemos excusar, no podemos justificar, no podemos encubrir. Debemos de confesar, y ahí es el tema, por eso todo esto, para ir a confesar nuestro pecado. Así que es muy importante, los falsos maestros niegan su pecado, encubren su pecado, excusan su pecado e incluso acusan a otros de su pecado e incluso cambian el nombre del pecado. No, ha sido algo indebido, no, un desliz, un error, no, es pecado y punto. Y eso desagrada a Dios, ofende a Dios, a un Dios santo, santo, santo. No va a tomar por inocente al culpable. Así es nuestro Dios. Terrible cosa es caer en manos del Dios airado. Así que los verdaderos creyentes confiesan sus pecados. Prueba de ser verdadero creyente, confiesas tu pecado. Te arrepientes de tu pecado y confiesas tu pecado. ¿Sabéis? La palabra confesar es decir lo mismo. O sea, lo que has hecho, vas delante de Dios y dices, he hecho esto. Y he escuchado oraciones. Yo sé que en la iglesia es una cosa, pero en tu habitación particular, cuando tú estás en tu casa, tú a solas con el Señor, dile lo mismo que has hecho. Yo sé que en la iglesia me van a decir, Señor, he matado esto. No, hombre, no. Pero, a propósito, matamos muchas veces, según la ley espiritual. Porque cualquiera que ofende a su hermano con su boca y le llama, ¿cómo? Necio, fatuo, tonto, imbécil, idiota. ¿No has dicho eso nunca? Pues estás siendo en tu corazón como si le clavaras un puñal.
Así que muchas veces con nuestra boca somos culpables de ese pecado de homicidio también. Necesitamos constantemente confesar nuestros pecados a Cristo. Y es a Cristo, no un hombre a quien confesamos nuestros pecados. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No un sacerdote, no un hombre, por muy santo y muy bueno que parezca, Jesucristo, hombre. Así que por eso te dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, y ese Él es Jesucristo con mayúscula, el Mesías, el mediador. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Os acordáis cuando trajeron a Jesús un paralítico cargado por 4? Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas que estaban allí decían, blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús es Dios. La gloria del Evangelio es que provee perdón completo de todo pecado para el pecador que por fe viene a Cristo Jesús para salvación. Este perdón de Dios nos provee justicia eterna y vida eterna. Este perdón es inviolable. Este perdón es irrevocable. No se puede anular. Nada ni nadie puede cambiarlo. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, para remarcar esto, en Romanos capítulo 8, ese capítulo tan precioso que a mí me encanta, dice en el versículo número 1, ahora pues, ninguna, y lo remarco, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es bien notorio que el apóstol Pablo quería que comprendiéramos, inspirado por el Espíritu Santo, que aquel que se encuentra en Dios por la obra que Cristo Jesús ha hecho, puede estar seguro de que ninguna condenación va a venir. Ninguna condenación eterna, ninguna condenación final. Y esta seguridad se encuentra en Dios y depende de Dios y es por la obra de Jesucristo. No está en ti, no depende de mí, depende del propósito eterno. En este mismo capítulo, el versículo 28, ese versículo que tanto nos gusta citar, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y este llamamiento tiene que ver con aquel llamado que Dios nos hizo. Dice versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conoció, también los predestinó antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Cristo te conoció. Cristo, Dios diseñó tu salvación. Dios ya preparó de antemano tu salvación. Eso es algo que solo Dios puede hacer y obrar. Y además, preparó todo para que fuera eficaz. O sea, hizo un llamamiento eficaz, dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que vemos una eternidad planeada, diseñada y preparada en la eternidad pasada,
que ocurre en nuestra vida presente aquí en la tierra, pero que se extiende, se preserva y se guarda hasta la eternidad futura, porque nos garantiza que vamos a ser glorificados. Esa glorificación tiene que ver con la eternidad futura. Así que ese llamamiento fue eficaz y lo que hizo no fue solo una invitación, sino que llamó a salvación y respondieron. Ese llamamiento de Dios es irresistible. Y aquel que Dios llama, su corazón se derrite y se entrega totalmente. La obra de Dios en uno que es salvo empezó en la eternidad pasada y durará hasta la eternidad futura. Y todas las cosas ayudan a bien, nos dice la Escritura. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nada interrumpe el propósito de Dios. Nada puede frustrarlo o impedirlo. Mira, el versículo 31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Crees que puede fallar Dios en cuanto a tu salvación, hermano? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos dio lo necesario para recibir el perdón, ¿cómo no nos va a dar todo lo necesario para preservar ese perdón? Así que podemos confiar plenamente. Además, la siguiente pregunta en el versículo 33, pregunta ¿quién? ¿Quién tiene la posibilidad? Nadie. Dice el versículo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, versículo 33. ¿Hay alguien que puede intentarlo? ¿Quién condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ni Satanás, ni los demonios, ni siquiera nuestra propia conciencia nos podrá condenar. Qué bendición tan grande lo que Cristo hace por nosotros. Cristo se entrega completamente por nosotros. El único que podría acusarnos es Jesús, pero no lo va a hacer, porque Él pagó por nuestros pecados. Dijo, consumado es. Y murió. No dijo solamente las palabras, sino que lo hizo todo. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mira lo que está haciendo hoy Cristo por nosotros, a la diestra del trono de la gracia. Dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ti. Además, lo intercede de la manera más eficaz, incluso legalmente. Él se va a presentar legalmente en aquel día y nadie te puede acusar. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo del corazón de Dios es que no pequemos. Pero Jesucristo sabe que somos de carne y hueso y somos débiles. Y aunque le desagrada, dice, y si alguien hubiere pecado, por supuesto, arrepintiéndote y confesando tu pecado, puedes estar seguro porque Jesús va a ser tu abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición tan grande! Jesús es nuestro abogado defensor. Parece que el apóstol Pablo
en este capítulo 8 de Romanos, volviendo al versículo 25, está mirando a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. ¿Quién nos separará de él? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay cosas que pueden ocurrir, sí, tribulaciones, sí, angustias, sí, persecuciones, sí, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Sí, pueden ocurrir muchas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, mirad bien, nada nos puede separar del amor de Dios. El perdón es absoluto porque depende de Él. Si tú eres cristiano, ya todos tus pecados han sido perdonados por Cristo. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veo al apóstol Pablo mirando a la derecha, mirando a la izquierda, mirando al frente, mirando detrás, mirando arriba, mirando abajo, y dice, no encuentro nada que nos separe del amor de Dios. ¡Qué bendición tan grande tenemos en Él! Por eso, el apóstol Juan puede decir, con el texto que hemos comenzado en Primera de Juan 2:12, dice, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Ya están perdonados. Es en Jesucristo que tenemos la vida juntamente con Él. Dice en Colosenses 2:13, y Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Esta verdad llena la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sin embargo, un cristiano se caracteriza por confesar sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, esto no es un mandamiento. Esto realmente es una realidad permanente en nuestra vida. Un cristiano verdadero es un confesor habitual ante el trono de la gracia de Dios. Es una de las pruebas de la seguridad de tu salvación. Por naturaleza, un hijo de Dios confiesa sus pecados. Esta es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Y a propósito también es otra prueba de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo hablando a tu corazón, haciéndote ver, trayéndote el Espíritu Santo a convicción de pecado y moviéndote a la confesión. El Señor Jesucristo nos enseñó a pedir perdón. Padre, en el Padre nuestro, dice, y perdónanos nuestros pecados. Lucas 11:4. Eso fue como el Señor enseñó esta oración. Entonces, ¿qué es lo que realmente, si ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, cómo es que tenemos que confesar nuestros pecados? Pues la realidad es que tenemos que entender que este perdón, hay dos maneras de verlo o dos tipos de perdón. Un perdón legal y un perdón paternal. Ese perdón legal es el que nos habla Juan, el mismo apóstol Juan, en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 2, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este perdón legal es el que Dios nos da, que somos justificados por fe, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y como nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 28, dice Romanos 3, 28, concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay nada que podemos hacer. Está todo hecho por Jesucristo. Jesucristo es ese mediador, es ese sustituto, es el Cordero de Dios que paga nuestros pecados y nos da, y nosotros recibimos el perdón por fe. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pero también hay un perdón que yo llamo perdón paternal. El otro era perdón legal, este perdón paternal. Y es el que hemos visto en Primera de Juan, el mismo apóstol Juan, pero en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Este versículo es para creyentes, no es para incrédulos. Es verdad que algunas veces ha sido mal usado. Si confesamos nuestros pecados, esto es para los hijitos. Hijitos, estas cosas os escribo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí tenemos a Dios, que es nuestro Padre. Y cada hijo ofende a su padre y necesitamos limpiarnos. Esta palabra, si confesamos, es como un presente continuo, continuamente. Es haciéndolo continuamente. Siempre necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Habrá alguno que no peque? Todos los necesitamos. Dice la palabra de... Bueno, voy a poner una ilustración. Me viene ahora a la mente una ilustración. La relación entre un hijo y su padre. Cuando el hijo nace, es hecho miembro de esa familia. Y empieza una relación de padre e hijo. Pero cuando ese hijo ofende o peca contra su padre, necesita arreglarlo. El problema y la forma de hacerlo es confesando su ofensa y pidiendo perdón. Por ofender, no ha dejado de ser hijo de su padre, pero sí se rompe esa relación. Y por eso necesita esa confesión, ese pedir perdón. Y aunque no deja de ser hijo, sí que al confesar lo que recibe es esa reconciliación. Por eso confiesa su pecado a su padre, o su ofensa, para reconciliación, para tener paz, para tener gozo y comunión, y para tener ese perdón que hace que pueda tener una mejor relación. El Señor Jesucristo ilustró esto de una manera magistral en Juan capítulo número 13. Aquí en el aposento alto, la noche de la última cena, en aquella época la cortesía era que el anfitrión lavaba los pies de los invitados. Pero este trabajo lo hacía generalmente los siervos, los esclavos del dueño de la casa. Y aquí en este capítulo hay una bonita enseñanza acerca de la salvación y del perdón de pecados. El Señor Jesús coge una toalla, se la ciñe y coge un lebrillo y se acerca a los discípulos y empieza a lavarles los pies, en el capítulo número 13, a los discípulos. Cuando llega a Pedro, que es muy característico de Pedro, Pedro le dice: no, Señor, a mí no me vas a lavar. Y claro, lo que está pensando Pedro también tiene su lógica. Él le está diciendo: tú no eres un esclavo, tú eres un señor. Y los señores no limpian los pies. Y el Señor Jesucristo le dice: Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes. Si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces
apóstol Pedro, Simón Pedro, rápidamente reacciona y dice, y básicamente lo que dice es, pues dame un baño entonces. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, te voy a explicar lo que significa esto. Y en el versículo 10, Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Había uno que no había sido salvado entre los 12, y vosotros sabéis quién es, Judas Iscariote, que le iba a entregar. Él había oído, había participado, había de alguna manera conocido intelectualmente al Señor Jesús, pero nunca había entregado su corazón a Cristo. Nunca se había arrepentido, había entregado su vida en las manos del Señor. No le había recibido ni había creído en Él. Así que aquí el baño habla del perdón legal. Lo que he dicho antes, el perdón legal. Esa salvación, ese ser justificados y perdonados de todos nuestros pecados. Y no tiene que ser repetido nunca más. Una vez para siempre. Somos salvados una vez para siempre. Aunque necesitamos el perdón diario, porque todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Este es el perdón paternal. Así que este proceso lo llamamos santificación. Pido perdón para tener gozo, paz, perdón, comunión y reconciliación con el Señor. Y por esto es una característica de que has sido salvo por la gracia de Dios. El verdadero cristiano es un confesor habitual ante el trono de la gracia de Dios. Ha sido salvo, justificado una vez para siempre, pero vive una vida de santificación confesando su pecado habitualmente delante del Señor. Gloria a Dios por lo que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y ahora a través de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia, limpiando nuestros pecados y Él siendo el Señor y Dios que escucha nuestros corazones para honrarle y glorificarle. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Le has recibido y has creído en Él? Porque si no, no eres hijo de Dios. Entonces, no tienes acceso a pedir perdón a tu Padre, porque no es tu Padre. Tienes que primero ser adoptado en la familia de Dios. Y esto se hace recibiendo y creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Vamos en el nombre de Jesucristo pidiendo perdón por nuestros pecados, confesándolos. Y la palabra confesar que significa decir lo mismo. Ahí en nuestros cuartos, a solas con Él, le confesamos nuestros pecados y tenemos esa relación de paz, gozo, de comunión, de reconciliación, de esa sintonía con nuestro Señor que nos permite disfrutar de su presencia. Que el Señor obre en nuestras mentes y corazones. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos para que ellos también entreguen sus vidas a ti en todo sentido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.